Muy buenos días, amada iglesia. Sea el Señor derramando sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. En esta mañana vamos a iniciar con nuestro sermón, pero antes de dar comienzo quiero invitarlos a que me acompañen a orar. Amantísimo Padre, Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre, hoy en tu día nos acercamos a ti, a alabarte, glorificarte y exaltar tu nombre, Señor. Padre, hoy queremos agradecerte por la oportunidad que nos das de reunirnos como iglesia a glorificarte a ti, a ser edificados, a ser exhortados, a ser corregidos e instruidos en justicia por medio de tu palabra, Señor. Hoy te suplicamos que nos des la sabiduría y la inteligencia necesaria para que podamos comprender tu palabra. Y no solo para poderla comprender, sino también para poderla aplicar correctamente en nuestras vidas. Que seamos gobernados por ti a través de tu palabra, Señor. Que tu reino esté sobre nosotros y que tu voluntad sea cumplida en cada momento de nuestro andar, Señor. Que tú nos lleves por el camino que conduce a ti, por ese camino que es Cristo, y que día a día el mundo pueda ver en nosotros tu mano obrando y quieran venir a ti por nuestra predicación día a día con nuestra vida, Señor. Que en nuestro diario vivir podamos predicar tu evangelio, porque estamos siendo alimentados por tu palabra. Y tú nos guías, tú nos llevas de la mano. Gracias, amado Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. En la mañana de hoy seguiremos con esta serie de sermones expositivos en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, donde hasta ahora hemos avanzado, estamos ya en el capítulo 2, la semana pasada veíamos cómo se nos instruía y se nos daba a conocer que la salvación completa es obra de la gracia de Dios y no que nosotros la merezcamos, porque cuando estábamos muertos en delitos y pecados que no podíamos hacer nada, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora el apóstol, en este pasaje que vamos a estar estudiando hoy, profundiza un poco más acerca de esta enseñanza. Y nos dice que no tenemos de qué gloriarnos. No hay nada en nosotros por qué gloriarnos. No podemos creer como si hubiésemos hecho algo, hubiésemos aportado algo para merecer nuestra salvación, sino que por el contrario, Dios ha hecho todo para que nosotros seamos sus hijos y por eso hoy estamos aquí. Y el título que le he puesto al sermón de hoy es No por obras, para que nadie se gloríe. Y lo voy a estar exponiendo en los versículos del 7 al 10 del capítulo 2. Sin embargo, les pido por favor, busquemos en nuestras Biblias Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Leeremos desde el 1 para entrar en contexto y no tomarlos por separado los versículos que vamos a exponer hoy. Les pido por favor, a medida que vayan encontrando en sus Biblias, Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10, se vayan colocando en pie para reverenciar la palabra. Dice el Señor en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos.
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Así y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. La semana pasada veíamos cómo el texto enfatizaba en la doctrina de la sola gratia, o solamente por gracia. Hoy el apóstol entra a mostrar un poco la doctrina de sola fide, o solamente por la fe. Y ambas podemos darnos cuenta en el texto que acabamos de leer que van mezcladas con la doctrina de solus Christus, o solamente por la obra de Cristo. Y aquí en esta relación podemos apreciar cómo nuestra salvación es por la mano de Dios, por la obra de Dios, y no por nada que nosotros hayamos hecho. Por eso no tendremos nunca de qué gloriarnos o por qué creernos superior a nadie. Este texto lo voy a estar exponiendo, como todos los domingos, en 3 encabezados. Y quiero entrar rápidamente al primero, al cual le he colocado por título, por su gracia, por medio de la fe, somos salvos. Y lo voy a estar exponiendo en los versículos 7 y 8. Les pido nuevamente, leamos Efesios capítulo 2, versículos 7 y 8, donde el Señor nos dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En este texto, el apóstol Pablo una vez más enseña quién es Dios. Empieza a mostrar quién es Dios para llevarnos a entender el propósito por el cual Dios nos ha dado vida eterna. Esa vida que nos dio cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pues aquí podemos ver que no está diciendo el apóstol Pablo que Dios nos ha dado vida porque nosotros lo merezcamos, o porque hayamos hecho algo, o tratando algún tipo de tema similar, sino que está haciendo notar que el propósito es totalmente de Dios. Que Dios es quien nos da vida con el fin de mostrar las riquezas de su gracia. Es lo que podemos apreciar en este texto. Dios ha mostrado todo su poder, como ya lo enseñaba el apóstol Pablo en el capítulo 1, resucitándonos espiritualmente hablando y sentándonos en los lugares celestiales, que fue lo que vimos precisamente en nuestro sermón anterior también. Entonces, Dios nos ha hecho hijos suyos porque a Él le plació así. Hemos recibido las bienaventuranzas de Dios. Entonces, podemos decir que el apóstol Pablo está recordando rápidamente, o está haciendo un resumen de todo lo que nos dijo en el capítulo 1 y lo que nos ha venido diciendo en el capítulo 2, pero especialmente enfatiza en lo que dijo
en los versículos del 3 al 14 del capítulo 1, donde nos mostró las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios. Y nos dice que es para alabanza y gloria de su nombre, que no es porque nosotros lo hayamos buscado, sino que Dios está mostrando su infinito amor, su infinito poder para dar vida por medio de su amor y bondad. Además, cuando leemos este texto del versículo 7 y 8, podemos notar cómo el apóstol, al referirse a la gracia de Dios, amplía de manera inmensa ese poderoso don de Dios. El apóstol Pablo llega a decir que no tiene límite la gracia de Dios cuando dice abundantes riquezas de su gracia. Algo que sobreabunda, algo que es inmenso, que no se puede medir, es la gracia de Dios. De igual manera es la bondad de Dios para con nosotros, quienes siendo pecadores, ahora somos hijos por la unión con Cristo. Esto nos lleva a recordar que hemos sido salvos por la gracia de Dios, el amor y su misericordia. Porque como continúa diciendo en el versículo 8, y como ya lo dijo anteriormente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y aquí muestra que el medio usado por Dios es la fe. Esa fe que ha sido aplicada en nosotros para salvación y que es Dios quien la ha aplicado. Pero a su vez muestra la obra de salvación como una obra de Dios. Que no hemos sido salvos sino porque Dios así, en su gracia, nos ha hecho salvos. Muestra que no hemos hecho nada para merecer la salvación. Por tanto, no tendríamos de qué gloriarnos. Pero agrega que el medio es la fe. Que como sabemos, está haciendo referencia a esa fe verdadera, a esa fe en nuestro Señor Jesucristo, esa fe de la cual el mismo Señor Jesucristo habló y dio a conocer. Y uno de los textos en donde habla claramente de la fe lo tenemos en Juan capítulo 5 versículo 24. Busquemos por favor Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 24, donde nos dice el Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces aquí podemos notar cómo esa fe crece al escuchar la palabra. Y recordamos que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, esto nos lleva a descansar y creer cada día más en nuestro Dios. Entender que nuestro Dios Todopoderoso nos ha salvado para vida eterna, sabiendo que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguno de los que estamos en Cristo seremos condenados. De esa fe que está hablando el apóstol Pablo en este texto. Esa fe que no es la que enuncia o dice tener cualquier persona. Porque si nosotros le preguntamos a alguien en la calle, ¿usted cree en Dios? La respuesta que nos darían automáticamente es sí creo. Si dice sí creo, debería tener vida eterna, sin embargo, no la tiene. ¿Y por qué no la tiene? Porque no conoce a Dios, por tanto, no puede creer en Dios. Si no cree en Dios, mucho menos le puede creer a Dios.
desconoce la obra de Dios y no alaba y no glorifica a nuestro Señor. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, versículo 8, nos está mostrando que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice algo aún más, dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En esta frase de, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, podemos apreciar cómo se puede aplicar tanto a la fe como también a la gracia y a la salvación. La salvación, que es un regalo que ninguno de nosotros merecíamos, que es por gracia, es un don de Dios, es un regalo que Dios nos ha dado. La fe es un regalo que Dios nos ha dado. Y hago esta aclaración porque, o explico o digo esto, precisamente porque dentro de los comentaristas bíblicos en la historia, hay una pequeña enfoque diferente en cuanto a la aplicación de esta parte final del versículo 8. Algunos dicen que, y esto no de vosotros, de acuerdo a la palabra que se traduce al original, al español como esto, está haciendo referencia solo a la salvación. Que solo la salvación, o solo está refiriéndose a la salvación como don de Dios. Otros dicen que no, es a la fe que se refiere como don de Dios. Pero yo creería en lo personal que aplicarlo a la salvación o a la fe da igual, porque ambos son don de Dios. Ninguno de los dos nace de nosotros. Ni la salvación ha sido por obra nuestra, ni la fe es porque nosotros la hemos querido tener. Entonces podemos decir que tanto la salvación como la fe son obra de Cristo. Son obra de Dios, no nuestra. No tendríamos de qué gloriarnos, por qué creernos superior a nadie, porque no hemos hecho absolutamente nada para merecerlo. No tenemos de qué enorgullecernos. Eso es lo que está mostrando el apóstol Pablo, aterrizando a la iglesia, de que, calma, ustedes no tienen por qué creerse superiores solo porque son salvos. Ustedes no han hecho nada. No es algo que ustedes merecen, sino que a Dios le ha placido dar. Es lo que le está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Por ende, también a nosotros. Pero voy a continuar en el segundo punto, que es por su gracia, no por nuestras obras, y que lo he basado en el versículo 9. Acompáñenme nuevamente a Efesios capítulo 2, versículos del 7 al 9, donde el Señor nos dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si aquí saqué el título del sermón, pues el apóstol Pablo lo dice literal y claramente. Cuando él está usando estas palabras del versículo 9, lo que nos lleva es a entender que no tenemos nada, absolutamente nada, por qué gloriarnos o enorgullecernos o creernos superior a aquel que no ha recibido la salvación. Pues no hay ninguna obra nuestra que merezca ser salvo. Ninguno de nosotros hizo nada. Ninguno de nosotros aportó absolutamente nada para recibir de Dios la salvación. Entonces podemos ver que no, cuando alguien dice que aportó, es porque no ha entendido lo que está enseñando el apóstol Pablo acá. Y creo que muchas veces nosotros creemos que también aportamos.
Sin darnos cuenta, podríamos pensar que aportamos. Es fácil comprender cuando alguien dice, si tú no te bautizas, si tú no haces esto o aquello, pues está hablando de que hicieron algo para ser salvos. Pero eso lo podemos notar y ver a simple vista. Sin embargo, nosotros puede que en nuestro pensamiento, sin darnos cuenta, agreguemos como si hubiésemos hecho algo para merecer la salvación, y es lo que el apóstol quiere enfatizar. Esas personas que vemos a diario que dicen, si no te bautizas, si no diezmas, si no haces, si no hablas en lengua, están agregando. Pero ¿será que tú y yo no agregamos también cuando queremos que la gente haga algo? Incluso cuando le decimos, ven a la iglesia para que pueda ser salvo, y le estamos agregando a la salvación. Sin embargo, todo lo que hagamos o todo lo que hacemos es gracias a que Dios nos ha salvado, no para recibir la salvación, y es lo que está mostrando el texto. En la práctica puede que cualquiera de nosotros, sin darse cuenta, agregue algo que hizo para ser salvo. Y eso debemos tenerlo en cuenta siempre, porque la salvación es por obras. Y quiero enfatizar ahí, la salvación es por obra. Y alguno dirá, contradiciendo lo que dice el texto. Pero sí, la salvación es por obra, pero no es por las tuyas ni por las mías, por la obra de Cristo. Es por la obra de nuestro Señor Jesucristo que tú y yo hoy disfrutamos de la salvación. Entonces, la salvación es por obra. Eso debemos tenerlo claro. Pero no por las obras que yo hice, sino por las obras que hizo Cristo. Por todo lo que Dios ha hecho en nosotros, que nos ha dado vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Salvación siempre ha sido por obras, pero no por las nuestras. Nuestro Señor Jesucristo, quien cumplió con la obra perfecta y majestuosa en la cruz, toda lo que debía hacer para que la deuda que nosotros teníamos por el pecado fuese cancelada. Cuando nuestro Señor, estando en la cruz, exclama, consumado es, lo que está diciendo es, toda la obra fue hecha. No hay deuda para los que están en Cristo. Está hablando de su obra perfecta, con la cual pagó nuestra deuda. Entonces, no podríamos llegar a creer que no hubo obras en la salvación. Sí, pero no las tuyas ni las mías, no las nuestras. La salvación toda es de Dios. Totalmente Dios es quien obra en nosotros para darnos esa salvación. Lo que tú y yo hayamos hecho, por muy bueno que nos parezca, nunca aportó algo a la salvación. Entonces no tendríamos de qué gloriarnos, como lo está diciendo el apóstol Pablo y como enseña claramente en Romanos capítulo 4, todo el capítulo 4 de Romanos, que hace referencia a que la salvación es algo que hemos recibido por la gracia de Dios, pero yo voy a leer solo los versículos del 2 al 5. Romanos capítulo 4, versículos del 2 al 5 dicen: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El apóstol Pablo le dice a los romanos, si lo que hizo Abraham, si las obras que él hizo
Si por esa fue que fue salvo, entonces tendría de qué gloriarse. Pero nos muestra que no vale nada de lo que se haga para pretender ganar la salvación, sino que es por la obra de nuestro Señor. La salvación, nos dice el apóstol, que es por la fe, y la fe no nace de nosotros. El medio que utiliza Dios es la fe, pero no es algo que tú y yo podemos tener, sino es cuando Dios nos la da. El Señor es quien nos ha dado la fe para que podamos ser salvos. Hoy día gozamos de la salvación no por nuestras obras, sino por las obras de Cristo. Y por eso, ahora que estamos en Cristo, hacemos buenas obras, no antes. Y eso es lo que voy a tratar en el último punto, el cual le he colocado por título: por su gracia nos creó para buenas obras. Y lo he basado en el versículo 10. Nuevamente vamos a Efesios capítulo 2, versículos del 7 al 10, donde dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí el apóstol Pablo ahora nos lleva a que veamos que Dios fue quien nos creó, que Dios fue quien nos hizo y quien nos dio vida cuando estábamos muertos por la obra de Cristo. Hoy día estamos unidos a Cristo y por eso, como ya lo decíamos antes en sermones anteriores, el apóstol utiliza regularmente ese en Cristo o con Cristo para resaltar que toda la obra que vale en cuanto a nuestra salvación es la obra de Cristo. Ahora que estamos en Cristo es que hacemos buenas obras. Fuimos hechos por Dios, escogidos, predestinados y adoptados como hijos, no porque hiciéramos buenas obras, sino que ahora es que hacemos esas buenas obras. Eso ya lo dijo el apóstol en Efesios capítulo 1, en los versículos 4 y 5. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, donde pusimos anteriormente, dice: según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, hemos sido injertados a la familia de Dios. Hoy día somos hijos de Dios porque así Él lo quiso, por el puro afecto de su voluntad. Ahora nos dice que hemos sido regenerados para que hagamos buenas obras. Nosotros, antes de ser regenerados, no era posible que hiciéramos ninguna buena obra. Por muy buena que parezca una obra de un inconverso, nunca será una buena obra. Y esto no es porque yo lo quiera afirmar, sino porque la Escritura lo muestra. Incluso vayamos a Romanos capítulo 3, en los versículos del 10 al 12, donde el Señor nos lo dice. Dice Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno,
no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, si la misma Biblia nos dice que no hay quien haga lo bueno, ¿cómo podríamos pensar que un inconverso puede hacer algo bueno? Es imposible. Solo cuando Cristo obra por medio de nosotros, sus hijos, es que hacemos buenas obras. Esto me lleva a recordar una de las citas de Juan Calvino, cuando él decía, todo lo malo que ves en mí soy yo mismo, pero lo bueno que veas en mí es Cristo, porque nosotros todo lo bueno que hacemos es por la obra del Señor. Precisamente podemos pensar que Calvino había entendido que él había sido resucitado para hacer buenas obras y que esas buenas obras son las obras de Cristo hechas por medio de nosotros. Entonces, aunque día a día peleamos con nuestro viejo hombre que no quiere obedecer y hacer buenas obras, debemos matarlo para hacer buenas obras. Y aquí cito a Martín Lutero cuando dijo, abro comillas, yo pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. Y esto nos ocurre a nosotros también. Nosotros día a día pecamos contra Dios, día a día desobedecemos a Dios, dejamos de hacer las buenas obras que nos toca hacer. Por esta razón debemos cada día buscar cuál es la voluntad revelada de Dios, conocer más a Dios por su palabra, para que podamos hacer esas buenas obras que Dios ha preparado para que nosotros hagamos, para que podamos cumplir la santa voluntad de Dios en nuestras vidas. En otras palabras, debemos dar un buen testimonio de Cristo, ya que hemos sido unidos a Él por medio de la obra que Él ha hecho. Ahora debemos vivir como Dios manda en su palabra. Por tanto, debemos conocer qué es lo que Él nos manda en su palabra. Porque solo por medio de la Escritura es que nosotros somos capacitados para hacer esas buenas obras. Y esto lo dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice segunda a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y aquí viene el texto que quiero enfatizar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, mis hermanos, no podemos pensar que podemos hacer buenas obras si no estudiamos lo que dice la palabra. Si no conocemos la palabra de Dios, no podemos hacer buenas obras. La Biblia nos redarguye, nos corrige, nos exhorta, pero nos instruye en justicia con el propósito, con el fin de que estemos enteramente preparados para hacer las buenas obras que Dios ha decretado para que nosotros hagamos, esas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Otro texto en donde podemos mirar la necesidad que tenemos de conocer la Biblia para hacer buenas obras está en Hebreos capítulo 13, versículo 21. Busquemos por favor Hebreos capítulo 13, versículo 21, donde dice: os haga apto en toda obra buena para que hagáis su voluntad,
haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más, podemos apreciar que no podemos hacer buenas obras, sino es en obediencia a la palabra de Dios y ante todo para glorificar a Dios. Todo lo que hagamos que no va de acuerdo a esos dos principios, podemos decir que no es una buena obra. Podríamos entonces concluir que Dios nos ha bendecido haciéndonos sus hijos. Hemos recibido esa gran bendición de la vida eterna en Cristo, unidos a Cristo, para que como hijos, en obediencia, hagamos buenas obras, dentro de las cuales la mayor y más grande obra que podemos hacer es predicar el Evangelio. Es dar a conocer quién es Dios al mundo, aquel inconverso que no lo conoce. Y si es la voluntad del Señor, lo traerá a su redil. Y cuando hablo de que prediquemos el Evangelio, no estoy diciendo solo que nos paremos en un púlpito y prediquemos en la iglesia, no. Es predicar día a día, no solo con nuestras palabras, sino con nuestro testimonio. Muchas veces la gente cree más en el testimonio que en las palabras que decimos. Generalmente es más visible cómo actuamos a cómo hablamos. Entonces vivamos vidas santas, mostremos esa obediencia a Dios, mostremos el amor que hemos recibido de Dios, mostremos la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, teniéndola con el prójimo. Amemos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Es un mandato. No es algo que se ocurrió o que pudimos pensar en cualquier momento. Es Dios quien nos dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si amamos al prójimo, prediquémosle a Cristo, mostrémosle a Cristo, hagamos la obra que Él nos ha mandado. Y a todo no creyente, solo quiero que sepan que Dios los ha estado llamando. Y por eso les permite que escuchen estos sermones, para que vean que solo en Cristo tienen vida eterna. Solo en Él pueden hacer buenas obras. Porque nada de lo que has hecho hasta hoy es una buena obra. Nada que no sea hecho para la gloria de Dios y en obediencia a su palabra es una buena obra. Entonces no esperen más y ven hoy a Cristo. El Señor añade bendición a su palabra y nos ayude a poner por obra toda la enseñanza que Él nos da. Vamos a orar y demos gracias al Señor. Amado Señor, nuestro, agradecidos estamos contigo, porque en tu inmensa misericordia, Señor, nos haces entender que no tenemos de qué gloriarnos, sino en Cristo. Que sabemos y entendemos que tu salvación ha sido un regalo misericordioso, bondadoso, y que no hemos hecho nada para merecerlo ni para ganarlo, Señor. Padre, perdónanos por todas las veces que hemos creído o insinuado que hicimos algún tipo de obra para merecer la salvación. Ayúdanos a ser fieles a ti, a ser obedientes a tu palabra y a poder llevar tu evangelio, Señor, a toda criatura. Que realmente, como hijos tuyos, hagamos esa buena obra de llevar tu palabra al que no la conoce.
Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor, a ser obedientes, y que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías en nuestras vidas, Señor. Hoy agradecidos estamos y te alabamos y glorificamos en tu día, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.